La guerra en Ucrania acaba de cumplir un mes y ambos bandos parecen agotados. ¿Cuánto tiempo más pueden resistir? ¿Es posible que haya un bando ganador a esta altura? A continuación, los 3 escenarios más probables para el futuro de la guerra. Ni en su peor pesadilla Vladimir Putin imaginó que 4 semanas después de la invasión, Kiev iba a seguir en pie, con el presidente Volodymyr Zelensky convertido en héroe nacional y las tropas ucranianas resistiendo en las principales ciudades del país. Я залишаюсь тут, залишаюсь у Києві, на Банковій, не ховаючись і нікого не боюсь. Mucho menos que iba a tener que soportar un número tan grande de bajas que la inteligencia estadounidense cifró en 7.000 y que algún medio cercano al Kremlin elevó a 9.800 en un artículo que fue rápidamente dado de baja y atribuido luego a un hackeo. El cuadro se vuelve aún más sombrío cuando se tiene en cuenta los enormes problemas logísticos que está enfrentando para abastecer de comida, de combustible y hasta de municiones a sus soldados. Al mismo tiempo, Ucrania resiste, pero está devastada. Ciudades muy importantes como Mariupol y Gerson están completamente destruidas. La infraestructura civil que comunicaba y mantenía en funcionamiento a todo el país está prácticamente colapsada. No hay energía, no hay comida y ya hay 10 millones de personas que tuvieron que dejar sus hogares. 3,5 se fueron del país y 6,5 son desplazados internos. La moral de las tropas ucranianas sigue siendo alta. За Маріуполь всіх. Під 0. Множимо на 0. Pero la situación no parece sostenible. ¿Cómo se sale de este empantanamiento? El primer escenario es que Putin logre superarlo por 2 vías complementarias. Por un lado, reforzando las tropas, quizás trayendo soldados de otros puntos del país e incluso de Bielorrusia. Por otro lado, escalando los ataques aéreos, ya no solo utilizando armas termobáricas y bombas de racimo como en la primera parte de la guerra, sino también con misiles hipersónicos como los utilizados esta semana. Si Putin está dispuesto a aumentar los crímenes de guerra, puede forzar a Ucrania a una rendición. Pero no está claro ni que esté dispuesto ni que tenga la capacidad militar para hacerlo. El segundo escenario es que la situación actual, que parece transitoria, se vuelva permanente. Que Putin insista en mantener sus tropas en Ucrania a pesar de que no está en condiciones de ganar. Y que Ucrania siga resistiendo a pesar de todas las bajas que está sufriendo. Serían meses y hasta años de una guerra interminable. El tercer escenario es que por el agotamiento de los 2 ejércitos y por el costo económico y social que están sufriendo los 2 países, los líderes se terminen convenciendo de que es necesaria una negociación. Zelensky ya dijo que había perdido la esperanza de que Ucrania ingrese a la OTAN, que fue lo que motivó en un primer momento la invasión rusa. Y dijo también que estaba dispuesto a negociar el estatus de las regiones que están ocupadas por Rusia desde 2014. Si Putin se convence de que no puede ganar militarmente y de que su propio régimen está amenazado por el avance de la guerra, quizás termine aceptando un repliegue a cambio de algunas concesiones por parte de Ucrania. Sería el escenario menos costoso en términos humanos, pero no está claro que sea el más probable.